Kaixo eguerdion, Muy buenas tardes. Vamos a darle comienzo a esta comisión informativa de Hacienda de hoy, con el primer punto del orden del día, que consiste en la propuesta de aprobación del acta. Si nadie desea intervenir, daríamos el acta por aprobada, ¿de acuerdo? Damos por aprobado este punto y pasamos al siguiente: propuesta de aprobación de crédito adicional para la amortización anticipada del préstamo con el código que aparece a continuación. hemen proposatzen dugun, Aquí lo que se propone es lo siguiente: del remanente se utiliza un dinero para amortizar un préstamo en su totalidad. Así, se amortiza la parte que corresponde al siguiente ejercicio. No sé si hay preguntas al respecto, porque si no es así pasaríamos al siguiente. A la votación, en este caso, votos a favor, abstenciones. Queda aprobado este punto y pasamos al tercero, que consiste en la propuesta de aprobación de crédito adicional para la reurbanización de la plaza de la Estación de las Arenas y semipeatonalización de la calle Mayor. Sabina. En este caso también se utiliza un dinero del remanente. Estamos hablando de 1.800.000 aproximadamente. Y todo ello para el proyecto que aparece en el acta, para financiar ese proyecto que acabo de mencionar, básicamente. Si nadie desea intervenir, pasamos a la votación. A favor, abstenciones. No hay votos en contra en este momento y eso significa que se aprueba este punto y pasamos al siguiente. 4. Propuesta de acuerdo plenario sobre abono de facturas a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. SME. En este caso, en el anterior pleno y en anteriores plenos se ha explicado este tema. Este es el último, la adjudicación se ha hecho en su totalidad. Y, como ya digo, estas son las últimas facturas que hay que pagar. Y así daríamos por concluido este episodio. ¿Votos a favor? Vale. Un momento, por favor. Tengo una pregunta. ¿Por qué las facturas de ahora son el doble que las anteriores? ¿Es porque es la última? Sí, la última. Ahora se aprueban 4. Se aprueba el pago de 4. La última es el doble de la anterior. Sí. Parece que de gestión tributaria, en esa época, se mandaron muchas comunicaciones y es por ello por lo que el importe es el doble que en la anterior ocasión. ¿De acuerdo? Sí. ¿Votos a favor? Abstenciones. No hay votos contrarios y por lo tanto se aprueba este punto y pasamos al quinto: dación de cuenta de ejecución presupuestaria, en este caso ya en el apartado de daciones de cuenta, y pasamos al quinto, como ya digo, dación de cuenta de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, en lo que se refiere al tercer trimestre del año 2021. Sexto punto: dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias. Séptimo punto: dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito. Ivonne, sexto punto, sí. ¿Cuál es? A lo mejor usted no me responde, pero me gustaría saber qué es lo que se va a hacer en la calle Urgul. Hay una transferencia de crédito para la parte inferior de la calle Urgul. Así, en la calle Urgul, el ayuntamiento tiene un edificio, pero no sé si la actuación es ahí o en el edificio o local de la BBK. En este caso se refiere al local de la BBK. Es decir, el crédito es para el edificio de la BBK, no para el municipal. Sí, así es, creo que es así, sí. Sí. Ahora tengo dudas al respecto. Sí. Pone bajo de la calle Urgul. Si es así, seguro que estamos hablando del local de la BBK. Vale, pasamos al séptimo, que es la dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito. En octavo punto tenemos información general. Antes, en la Comisión Informativa de Territorio, como estaba diciendo, ha surgido una duda en lo que se refiere al área de contratación, y es por ello que Leire Bilbao, la responsable técnica, ha sido invitada para que dé la explicación pertinente sobre ese tema. Por lo tanto, Leire, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, agradezco la pregunta que ha surgido, porque así tengo ocasión de daros explicación. Espero aclarar todas las dudas y si no me preguntáis, como siempre, estoy a vuestra disposición para cualquier otra duda.
Me ha trasladado el concejal responsable que en la Comisión de Territorio había surgido una cuestión trasladada a un grupo político, el Carrequín Podemos, por una empresa que no se ha presentado a esta licitación, he de aclarar como punto primero, sobre la tramitación de un expediente. El expediente contractual es un expediente plenario, que es el expediente 6292, el Servicio de Conservación y Mantenimiento de Parques y Zonas Ajardinadas Públicos del municipio. Y voy a pasar a contestar y a explicar un poco el proceso general que se hace, tanto en este procedimiento que es plenario, como los que son competencia de alcaldía o de Junta de Gobierno, porque finalmente son iguales los procedimientos. Como ya sabéis, hace ya un tiempo la normativa de contratación obligó a todas las administraciones públicas a hacer tramitación electrónica de sus expedientes. Esta tramitación electrónica, en el caso de Getxo, se realiza a través de la plataforma de Gobierno vasco, plataforma gratuita y de acceso a todas las entidades de Euskadi. Esta plataforma ha sufrido una serie de modificaciones para adaptación a la última ley estatal de contratación, con lo cual ha habido una serie de adaptaciones que ahora voy a explicar y que afectan al malentendido, voy a decir, de esta empresa a la hora de entender que ha habido unas irregularidades en la tramitación. Este es un expediente contractual de un procedimiento abierto que tiene 3 sobres de licitación. Toda la documentación ha de ser presentada en la plataforma de Gobierno vasco y por necesidades técnicas de requerimientos técnicos de la propia plataforma ha de indicarse con fecha estimativa la fecha de apertura de todos los sobres que se incluyen en dicho procedimiento. Legalmente, el único sobre que viene establecido cuando ha de realizarse la apertura es el sobre primero, que no puede realizarse en ningún caso, como es obvio, antes de que finalice el plazo de finalización de presentación de las ofertas. En este caso, y en todos los que tenemos en contratación, se hace una estimación de apertura de plazos que aparece publicada en la plataforma de contratación del Ayuntamiento y de Gobierno vasco, para posibilitar, en su caso, una apertura de sobre primero y sobre segundo en el mismo momento, que no suele darse el caso cuando los licitadores presentan bien el anexo segundo de declaración responsable. Todas estas cuestiones yo las suelo explicar, no obstante, en las aperturas a las que estáis invitados como miembros de la corporación y bueno, como público en general. Y alguno de los presentes creo que ya las conoce porque las he dado ampliamente. Bueno, en cualquier caso, como decía, el sobre primero nunca puede abrirse antes del plazo fin de vencimiento, que es el plazo que viene recogido en la propia plataforma, y en la plataforma hacemos esa estimación de que el sobre segundo pudiera abrirse en ese mismo momento, porque la fecha que aparece en la plataforma es clave para que, una vez que se identifiquen los miembros de la mesa que es necesario para desencriptar las ofertas, porque no se pueden abrir si no hay una identificación electrónica, pueda realizarse. Os pongo un ejemplo. Si yo hago una apertura, digo yo porque la suelo hacer físicamente yo, si se hace una apertura de un sobre primero y toda la documentación es correcta, para agilizar el procedimiento y porque legalmente es factible, se hace en ese mismo acto y seguidamente la apertura del sobre segundo. Por eso suele aparecer, y así lo podréis comprobar en la plataforma, que si en este caso estaba previsto el día 5 del 8 de 2021 a las 9:30 la apertura del sobre 1, el sobre segundo ponía que su apertura podría realizarse, porque son fechas estimativas, he de recordar, a las 9:35. En este caso, la apertura se realizó el día 5 de agosto a las 9:30, duró media hora y estuvieron presentes una persona representando a la UTE Valoriza FCC, uno de los licitadores del procedimiento, y Javier Elorza en representación del PP. Hubo que hacer subsanaciones, tuvieron que presentar la documentación acreditativa de capacidad y solvencia, nada insalvable. Y una vez presentada y comprobada esa documentación, la apertura del sobre segundo se hizo el 17 del 8. He de recordar que con carácter general en derecho administrativo la inobservancia de los plazos es una irregularidad no invalidante del procedimiento. O sea, en ningún caso es no sé exactamente el término, una irregularidad, una gran irregularidad, como denuncian aquí, y no invalida el procedimiento, por supuesto. En cuanto a la apertura del sobre tercero, también se hace una estimación
para posibilitar, como os digo, que esa apertura se realice una vez hecho el informe de valoración de criterios automáticos. La estimación la hacemos teniendo en cuenta unos plazos cortos. ¿Por qué? Porque si nos ha pasado en alguna ocasión, si tenemos una apertura de sobresegundo de criterios no automáticos y el informe de valoración del área lo hacen muy rápido y tenemos una fecha prevista de apertura del sobre tercero mucho más allá en el tiempo, no nos deja hacer el aplicativo esa apertura hasta que no vence ese plazo. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Entonces, hacemos esas estimaciones, pero esas estimaciones en ningún caso se hacen sin que se haga la observancia, porque es además un requisito técnico insalvable, salvo que seas, me imagino, un pirata informático o algo así, salvo que haya una identificación y una verificación de las firmas de los propios integrantes de la mesa, con lo cual yo creo que ha sido un error de esta empresa que no está dentro del procedimiento de licitación y que, por lo tanto, no recibe convocatorias de aperturas que están delegadas, que es la del sobre 1 y la del sobre 2. En cuanto a las convocatorias de mesa, están publicadas, he hecho la comprobación en el perfil antes de venir, está publicada la convocatoria de apertura de sobre tercero, con lo cual están ahí, las actas se cuelgan. Lo que ocurre es que las actas se cuelgan una vez que están aprobadas. Es decir, la última mesa de contratación fue el día 15 del 10, de 11 a 11:32, en la cual nos identificamos 2 miembros, el presidente y yo misma como secretaria, para la apertura de sobre tercero, y esa mesa no ha tenido una mesa posterior. Ahora os explico en qué situación, porque en concreto Podemos no vinisteis a la... no pudisteis, sí. Bueno, no, que digo que como no conocéis cuál es el estado del expediente, yo os explico cómo está, porque también dice aquí la empresa que os ha mandado el correo que aparece como plazo cerrado. Plazo cerrado significa que ya no se pueden presentar ofertas, que ha finalizado el plazo de presentación de ofertas, que finalizó el 1 de agosto, si no recuerdo mal, el 3 de agosto. El 3 de agosto, es el 1 de agosto presentaron las 12 ofertas electrónicamente. Vale, actualmente, ¿cómo está el procedimiento? Además, os voy a dar una novedad porque lo hemos recibido hoy mismo. Como os digo, el 15 de octubre se hace la apertura, se traslada al departamento porque no es una valoración sencilla, hay que mirar circunstancias dentro de lo que es las ofertas económicas, había diferentes criterios, y se detecta que una de las ofertas presentadas incurre en valores anormales. Eso quiere decir que, de conformidad con lo que dice la normativa, no se puede producir una exclusión automática, hay que dar un trámite de audiencia para que acrediten que esos valores que han presentado, pues para decirlo a grosso modo, más baratos de la media, los acrediten y digan que pueden cumplir su oferta económica. Se les da traslado, presentan la documentación, esa documentación se traslada al departamento y hoy mismo hemos recibido el informe que se someterá a consideración de la mesa para su aceptación o no y propuesta de adjudicación en este expediente. O sea, en realidad, lo que ha habido es un malentendido por esta empresa que no forma parte del procedimiento, con lo cual no tiene toda la información directa, pero la información está colgada en el perfil del contratante. No obstante, hoy mismo también me he reunido con uno de los informáticos, con Adolfo, que es el que nos gestiona el perfil del contratante, para poder... vamos a duplicar en cierta manera la información, para que el público en general, aunque los contratos administrativos no tienen una audiencia pública, pero bueno, por ley de transparencia no hay ningún problema en publicar la información, vamos a duplicar en cierta manera alguna de las informaciones que tenemos de actas para que sea accesible en diferentes puntos y pueda acceder la población en general, porque los licitadores tienen acceso al expediente, pueden pedir copias, siempre y cuando se respete la confidencialidad, como creo que ya sabéis. Y eso es lo que os puedo decir. No sé si he aclarado las dudas o tenéis alguna otra... Bueno, pues primero que todo agradecer que explicaras el tema. O sea, como he dicho, es una información que hemos recibido y que vimos que estaban enviando un poco en modo spam y nos pareció que lo correcto era, en vez de presentarla en la comisión, para aclararlo, o bueno, para saber exactamente qué estaba pasando. Entonces, antes que nada, agradecer, porque sé que ha sido hoy mismo y tal. Sí, hace un rato. En segunda instancia,
Ahí está también el correo de esta gente, por si le queréis enviar una explicación directamente desde el ayuntamiento, que tampoco veo que sea malo hacerlo. O sea, si están dudando un poco del tema, pues bueno, que se les dé una explicación no lo veo mal. Pero bueno, sí me gustaría que el acta de la mesa de contratación, bueno, cuando la tengáis, el acta donde se habla, pues bueno, que nos des copia, que la paséis para poderla ver y, digamos, zanjar el asunto. Nosotras contestaremos más o menos con lo que nos habéis contado, ¿no? Y les diremos que, claro, que no ser una empresa licitadora, pues no tienen acceso a toda la información y que esa información, pues sí la tienen las otras empresas, y les diremos que si tienen otra duda, pues que contacten directamente con el ayuntamiento. A mí me da la impresión, ¿No? porque he buscado la empresa, me da la impresión de que quizás esta empresa igual se dedica a comercializar, pues no sé, flores, plantas, que le interesa saber quién es el adjudicatario, ¿eh? Eso es una idea que me surge a mí. De todas maneras, lo que dices del acta, el acta se te va a trasladar como miembro de la mesa, porque ya nos trasladasteis el grupo político, que al no estar Paula, que eras tú la persona que iba a acudir. O sea, la vas a tener directamente para aprobación del acta. Y en cualquier caso, las actas, como repito, están colgadas todas en el perfil del contratante. Tenéis que entrar en perfil del contratante, que lo tenéis en destacados, dentro de la página web, y luego en la parte izquierda aparecen una serie de columnas, ahí tenéis información, dentro de información tenéis las convocatorias y las actas, buscáis por fecha y ahí las tenéis, es que están todas. Está toda la información colgada, todos los informes técnicos. Ahora, lo que no está colgado son las ofertas de los licitadores porque tienen confidencialidad, pero incluso las ofertas económicas se recogen en el acta. Entonces, quiero decir que ahí hay total transparencia. Cumplimos el 63 con creces desde antes de que fuera obligatorio. Insisto, cuando tengamos toda esta info también la juntaremos, pues para hacer una foto fija de la situación. Lo que queráis a vuestra disposición. Y lo que queríamos aquí era aclarar. O sea, sí, claro. Argituta gratuita. Vale. Queda aclarado. Ivonne, ¿alguna duda? Una pregunta por curiosidad. Para mí ha quedado muy claro, pero hoy hemos recibido un informe cuyo resultado nos gustaría saber si es favorable o contrario. Sabía que se iba a preguntar. Pues no. No, por el momento no. Por el momento no, porque primero lo tiene que mirar la mesa, lo tiene que analizar la mesa. Y si quiere pedir detalles o explicaciones, se pedirán. Por el momento, como ya digo, el informe no es público, lo siento. Vale, va. De acuerdo. Pasamos al siguiente punto. Muchísimas gracias, Leire. Pasamos ahora sí a ruegos y preguntas. Keltxe kartuko. Keltxe va a intervenir en información general. Disculpen, tiene un punto de información, adelante. Bueno, simplemente quería trasladaros una información que ayer quedó un poco encima de la mesa también, con motivo de ver cómo vamos a organizar las fechas de los plenos y de las comisiones informativas. El pleno de diciembre, el ordinario, será el día 23. Y el pleno de presupuestos, el monográfico de presupuestos, tal y como marca el reglamento, será el día 22. Partiendo de ahí, 22 presupuestos, 23 ordinario, nos vamos a las comisiones. Y entonces, la comisión de organización y cuentas, donde se van a tratar, entre otros temas, el tema de las enmiendas al presupuesto, se realizará el 15 de diciembre. ¿Por qué el 15 de diciembre? Porque con el calendario establecido y cumpliendo los plazos que marca el propio reglamento, nos llega para llegar al 15. Y además, esos días hay consejos rectores, nos parecía que podíamos aprovechar siendo más eficientes en el tiempo, porque solamente habrá 2 consejos rectores. Habrá consejo rector de la Kulturechea y habrá consejo rector de Getxo Kirolak. No así ni de música escola ni de residencia, y entonces el horario ya os confirmaremos, pero pegaríamos la comisión de organización y cuentas a la finalización de esos consejos rectores. Contamos con más tiempo esa mañana. Y luego ya el día 16, que era cuando le correspondería, por fecha, serán las comisiones, el resto de las comisiones, en su horario habitual. ¿Vale? Una cosa. La experiencia dice que si se adelantan un poco esos consejos rectores, a lo mejor luego tenemos tiempo y no salimos a quién sabe qué hora. Solo por comentar, veremos qué horas ponemos. En principio, la comisión de organización y cuentas comenzará antes de lo habitual. Así, cuando se votan las enmiendas, no suele ser tan larga la comisión.
suele haber debate, pero bueno, lo veremos. Veremos cuál es el horario a seguir. Vale. A eskerrik asko. Muchísimas gracias, Kelche. Y ahora sí, pasamos al punto 9 del orden del día de ruegos y preguntas. Aldel. Así tenemos un escrito 37265/2021 del Partido Popular. No sé si desean intervenir, proceder a la lectura. Adelante. Sí, buenos días. No leemos el escrito porque en principio lo vamos a retirar. Habíamos hecho una solicitud, veíamos que había un retraso, pero bueno, desde que presentamos el escrito los grupos ya hemos podido ver las 28 ofertas que en su día se presentaron al proyecto de la Plaza de la Estación de las Arenas, con lo cual retiramos el escrito. Vale. Gehiago daukazue. ¿Tienen algo más que añadir, verdad? ¿Alguna otra pregunta? Tenéis. Por escrito tenéis más. Sí. En base a la pregunta que hicimos en febrero de este año sobre la instalación de Bizum como forma de pago, a la que nos contestaron que tenían intención de poner en marcha un plan más ambicioso para el ejercicio 2022, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que nos informen si han contemplado el pago a la carta y las fechas de domiciliación, es decir, que se pueda domiciliar cualquier día del año. Esto último que decimos es que nos lo han comentado vecinos. Claro, si una persona, por ejemplo, no tiene todavía domiciliado el pago, Vale. El área de tesorería ha elaborado una respuesta por escrito donde contextualiza para que se entienda mejor cuál es la situación y os la paso a todos los grupos políticos, si os parece. Esta para EAJ. Esta es para ti. Es de Suecha. Hau harto eta pasa, que cada uno coja... Espera, dos... Aún hay más. Tenéis para coger para más, ¿eh? Yo creo que hay para cada corporativo igual. Vale, sí, pues que coja cada corporativo si quiere. Perdón, esa sí, dos más. Sí, creo que hay para corporativo y corporativa, parece que ya. Vale. Eta horrela erantzungo dugu. Respondemos así, por escrito. Badaukazue beste galderarik, Gonzalo? ¿Tienen alguna otra pregunta, Gonzalo? ¿No? De acuerdo. Después, también hay otra pregunta del Elkarrekin Podemos. Adelante. Por el ayer, así que retiramos la pregunta. Vale, Ya lo eskerrik asko. Muchísimas gracias. Si no hay nada más que añadir en este momento, daríamos por concluida esta comisión de hoy. Amaituta. Concluida. Muchísimas gracias.